Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. A todos y cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra reunión de día sábado, nuestra última reunión del mes de marzo. Imagínense, ya estamos terminando el primer trimestre de este año y estamos dándole gracias a Dios porque nos ha sido bueno durante todo este tiempo que hemos vivido. Les recordamos esta semana, Semana Mayor, Semana Santa, tendremos un ajuste de nuestras actividades precisamente para recordar, para no pasar por alto lo que Dios a través de Cristo Jesús hizo por nosotros. La Semana Mayor, la Semana Santa, lo que nos permite recordar es la gran obra de la salvación que fue consumada en la cruz y celebrada con toda la gloria de la resurrección. Así que el ayuno del día martes seguimos común y corriente, los días martes a las 12 y a las 6. Y el día jueves, viernes y sábado estaremos de 5 a 6 de la tarde haciendo nuestra celebración de Semana Santa. Quiero invitarles muy especialmente para que durante estos días usted tome el libro de los Hebreos, para que usted esté leyendo el libro de los Hebreos. De pronto lo ha leído en otras oportunidades, pero quisiera pedirle y hacer que la lectura de este tiempo del libro de Hebreos sea una lectura intencional, buscando a través del libro de Hebreos cómo se realza la persona de Cristo Jesús. Efectivamente se hace un recuento de todo lo que era la celebración de los sacrificios en la antigüedad para el pueblo de Israel, pero todo luego se hace en comparación con este magnífico, único y suficiente sacrificio que Dios a través de Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz. Así que les invitamos para que jueves, viernes y sábado estemos en nuestra celebración de Semana Santa. Durante la semana esté leyendo el libro de Hebreos. Allí estaremos fundamentando nuestros estudios de este fin de semana. Muy bien, entonces igual el sábado pues nos reuniremos a las 3, a las 5 como está establecido. Yo quisiera, tomando y aprovechando la canción que nos acaba de colocar el Ministerio de Alabanza y a través de ello poder, qué bendición decir el Dios de mis padres, porque de pronto el Dios que llegamos a conocer con Cristo Jesús ya lo conocimos como personas mayores, de pronto en nuestras casas, aunque teníamos una tradición religiosa y teníamos un conocimiento de Dios, no era a través de Cristo Jesús como el Señor y Salvador y a través de su palabra como la que Él lumbrera nuestros pasos en nuestro caminar diario. Hoy que le conocemos, podemos hablar de los hijos que han nacido ya conociendo el Dios que nosotros conocemos, el Dios de nuestros padres, y las generaciones que vienen detrás de nosotros conocerán a ese Dios aún desde antes de nacer, porque ya hemos visto cómo hay parejas que encomiendan a Dios sus caminos y bendice Dios sus vidas con sus hijos, y esos hijos aprenden a caminar desde que están en el vientre a la luz del Señor. Hoy en especial vamos a tener la oportunidad de celebrar con Alejandro Ancine. Ustedes conocen a Alejandro, la familia Ancine se trasladó para Barranquilla, vivir en Barranquilla, pero Alejandro y Jorge y Consuelito siempre han estado en contacto con nosotros. Así que vamos a escuchar esta canción celebrando a Alejandro sus 20 años, pero dando honor a Dios a través de esa familia que le ha dado. Escuchemos esta canción y celebremos con él. Soy Ale, tengo 19 años. Yo escribí una canción que se llama Familia Gracias. Estoy muy gracias a toda mi familia porque los quiero y los amo mucho con todo mi corazón, y quiero decirles este gran mensaje que esperanza en la alegría, esperanza en la familia, esperanza porque todo está en la esperanza. Familia, gracias familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Familia, gracias
familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Por la estrella que ilumina, brilla sus corazones, que persigue sus sueños, amos y limitaciones. Quiero ser feliz, es lo que más deseo, y compartir cada uno de mis talentos. Los llevo en el alma cuando canto. Bailar es mi pasión y lo hago de corazón. Gracias, gracias familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Familia, gracias, gracias familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Quiero que un mañana esté junto a mí y vean el hombre que me convertí. Gracias por apoyar mis proyectos. Siempre fuera de serie lo acepto. Familia, gracias. Gracias familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Familia, gracias. Gracias familia por quererme, cuidarme, ayudarme. Alejo King, yeah, Danny Bradford, Marco, Coach. Y espero que en algún día te unas con nosotros. Que sea familia, gracias. Yeah, Muy bien, celebrando sus 20 años. Y qué bueno poder dar testimonio de esa manera. Y esto es lo que sucede cuando las familias se edifican con aquella roca de la salvación que es Cristo Jesús. Qué bueno poder decir, como decíamos en la canción de alabanza, que efectivamente podemos honrar al Dios de nuestros padres. Así que un saludo desde aquí para Alejandro allá en Barranquilla y bueno, festejando y celebrando estos 20 años, pero también esa característica de su propia identidad. Hemos hablado durante todo este mes de ello, de cómo Dios desarrolla en cada uno de nosotros la identidad particular, única, singular, esos rasgos, esas características que nos diferencian de todos los demás. Y ahí está el testimonio de cómo Él ha encontrado esa claridad para entender que Dios en su propia vida tiene un propósito y lo expresa a través de ese su talento que le gusta tanto, la música. Muy bien, esto nos sirva entonces para estar cerrando nuestro tema de la identidad, de cómo de alguna forma en la Biblia Dios nos permite que encontremos esa identidad. A través de la Biblia hemos estado buscando quiénes somos realmente, porque desafortunadamente a veces en la vida nos encontramos sin ir a ninguna parte. Hacemos muchos esfuerzos y no vemos una dirección clara. A veces las circunstancias en la vida nos llevan a sucumbir. Y todo es porque no tenemos claramente la identidad de quiénes somos. No hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna situación o circunstancia que Dios no pueda usar para cumplir en nosotros su propósito como lo ha establecido. Ahora, no hablamos solamente del nombre, el apellido, las huellas digitales, el ADN, la huella digital. No estamos hablando solamente de eso. Eso es importante porque nos ayuda a nivel social a tener, obviamente, una identidad, sino quiénes somos realmente, por qué Dios nos hizo, para qué Dios nos hizo, cuál es el propósito último de nuestras vidas. Desafortunadamente hay grandes riesgos en la vida y una de ellas tiene que ver con la identidad. Esos grandes riesgos y peligros tienen que ver con la identidad, o perderla, distorsionarla, o que otros finalmente sean los que se adueñen del quiénes somos y para qué estamos en la vida.
Por eso nuestro versículo con el que comenzamos todo este mes está en Juan capítulo 8, cuando decíamos que Jesús le dijo a sus discípulos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, que nos son muy importantes, porque Jesús habló de permanecer en la palabra de Dios. Y cuando así lo hacemos, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso en este tiempo también, acompañándonos de la capacitación de nuestra escuela, de nuestra academia de liderazgo, hemos estado hablando de la importancia del valor que tenemos en Cristo Jesús con la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, nuestros materiales de estudio durante este tiempo. Todo ha sido coordinado por Dios para que nosotros afiancemos el quiénes somos y el para qué estamos. Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, desarrollando eso que podríamos llamar nuestra versión última, actualizada. A eso es lo que la Biblia llama la identidad, la versión que Dios tenía, la mejor que Dios tenía para nosotros. Hace 8 días estuvimos hablando del ejemplo práctico de cómo Dios va moldeando, cómo va desarrollando esa nueva identidad que en Cristo Jesús tenemos. Estuvimos hablando del apóstol Pedro y cómo de alguna manera Dios trabajó para transformar a ese Simón, convirtiéndolo en el Pedro que conocemos a través de la historia. Obviamente comenzó con eso, con cambiar su nombre. Eso le ayudaba a pensar no como el Simón que era, sino como el Pedro en que se había de convertir. Y cada uno de nosotros tenemos esa misma opción. El que conocimos ya no es el que somos, ni tampoco lo que ahora somos será lo que al final seremos. Es un proceso constante porque la identidad tiene esa característica que va siendo desarrollada de manera permanente, es continua. Cada vez que conocemos más del Señor y a través de su palabra nos conocemos mejor a nosotros mismos, vamos cambiando. Por eso en Pedro también hablábamos de cómo el Señor iba venciendo sus temores y desarrollando su fe. Iba corrigiendo el donde tenía Pedro puestos sus ojos, porque para él era importante que los pusiese en los planes, en los proyectos, en los propósitos que Dios tenía en su vida. Finalmente tuvo que desmontar el Señor en su corazón esas actitudes a veces farisaicas, presumidas que manejamos, el orgullo, el sentimiento de superioridad. Y concluíamos diciendo en Pedro, en el capítulo 5 de Pedro, cuando él dice que él había entendido lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es importante. Dios tiene que tratar con nosotros. Y efectivamente lo está haciendo y va a perfeccionar la obra que un día comenzó. Bueno, hoy vamos a irnos a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar trabajando a través de la vida de Pablo y su comunicado a la iglesia de Éfeso para entender y para dar lugar a que ya una vez, cuando entendemos quiénes somos, entendemos la identidad que en Cristo tenemos, inmediatamente también debemos proyectarnos con el poder, con la verdad que ellos nos brindan a nosotros para nuestra vida. Comencemos con el apóstol Pablo un poquito recordando quién era. Para ninguno de nosotros es desconocido que Pablo era un gran misionero. 3 viajes misioneros, y eso que todo fue finalmente interrumpido soberanamente, claro, por ese viaje final a Roma, donde tuvo que comparecer ante César. Pero sus proyectos estaban que aún quería ir hasta España. Imagínense que él pensaba siempre en cómo alcanzar hasta lo último de la tierra. Perfectamente había entendido que desde Jerusalén el evangelio tenía que extenderse a todas las naciones de la tierra, y así estuvo. Entonces reconocemos en Pablo un gran misionero, pero también un gran apóstol. El apóstol es aquella persona que ha sido enviada y que por donde va sembrando la semilla y va haciendo germinar esa semilla y consolidando nuevas comunidades. Durante también este mes hemos hablado de ello, de las comunidades que se fueron estableciendo en diferentes lugares: Éfeso, Colosa, estamos hablando de Tesalónica. En cada una de esas ciudades por donde Pablo pasaba se establecía una comunidad que finalmente se conocían como las iglesias de Asia. Entonces, a más de misionero, apóstol, no solamente evangelizaba, sino consolidaba su trabajo en nuevas comunidades. Obviamente, la característica fundamental de Pablo siempre fue el servicio. Estuvo dispuesto a servir al Señor. Desde cuando se entregó su vida a Cristo, camino a Damasco, desde allí comenzó su clasificación como el nuevo apóstol, el más pequeño de todos, como él se veía, pero la única característica de él era: ¿cómo puedo servir a ese Dios al que yo de alguna manera había perseguido en el pasado?
También lo encontramos en el libro de los Hechos con unas grandes predicaciones cuando tuvo la oportunidad de comparecer ante las autoridades y fue un gran predicador. Y un gran predicador como en el caso de Agripa que dice, casi me convences, Pablo, a ser cristiano. Y eso es increíble que una gran predicación ante un hombre con una resistencia como tenía este rey, finalmente se dio cuenta que Pablo le había llegado a su corazón y le había expuesto las verdades. No sabemos si recibió o no recibió a Cristo, pero por poco me persuades, es la expresión que usó. También un gran maestro de la Escritura. Pablo, obviamente, a través de todas sus epístolas del Nuevo Testamento, nos ha dejado y nos ha permitido tener condensada la gran doctrina de los apóstoles, la gran doctrina de Cristo, finalmente la doctrina de Dios expresada a través de su palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Un excelente escritor, obviamente un gran pastor. Cuando se despide de la iglesia de Éfeso, precisamente en la ciudad de Mileto, cuando iba camino a Jerusalén y allí sería preso y luego remitido a Roma, la iglesia de Éfeso, los ancianos se reúnen con él en Mileto y tienen un momento donde hacen remembranza de todos esos últimos años que Pablo pasó con ellos y cómo fue el gran pastor de su vida. Y al final dice que todos se despidieron entre lágrimas, sabiendo que no volverían a ver a Pablo, pero agradeciendo a Dios el tiempo que él había pasado con ellos. Muy bien, todas estas características de Pablo nos permiten entender que fue un hombre de esos con unas condiciones muy especiales y particulares. Pero mire que no he mencionado de pronto la más importante. Este mes, durante nuestro tiempo de estudio, hemos estado hablando también en los ayunos de esos ejes transversales, la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y Pablo no era solamente un hombre de palabra, o sea, esto de que hablamos que doctrinalmente nos dejó un fundamento muy importante. No solamente era un hombre bajo la guía del Espíritu Santo, que eso queda más que evidente a través de cada uno de los escritos del Nuevo Testamento, sino que también era un hombre de oración. Y muchas veces nosotros pasamos por alto eso. Pensamos que Pablo era más un apóstol, un predicador, que era un misionero, que era un gran exégeta de la palabra, un gran apologista, defensor de la fe. Pero la verdad es que Pablo, una de sus características más importantes era la vida de oración. Ojalá también en esas lecturas intencionales que hacemos de la Biblia, uno de esos estudios que quisiéramos hacer a nivel personal sería cuáles fueron las oraciones de Pablo a través de los diferentes libros que él escribió, diferentes cartas o epístolas. Porque igual que Moisés, igual que David, igual que Daniel, que Elías, aunque el mismo Señor Jesucristo, en la vida de Pablo la oración fue muy importante. Si ustedes van al libro de los Hechos en el capítulo 9, cuando Pablo relata su proceso de conversión, cuando camino a Damasco se encuentra con Jesús y que vinieron unas escamas que cayeron sobre sus ojos, que tuvo que ser conducido finalmente a Damasco y esperar allí que Ananías, que había sido enviado por Dios, hablara con él. Dice que pasaron 3 días en que no comió, no bebió, pero específicamente el libro de los Hechos dice que estuvo en oración. Así que imagínense que en ese propio momento de su conversión, en ese momento en que estaba encontrándose con Jesús, ya la oración formaba parte dinámica de su experiencia. Y no estamos hablando de las oraciones repetitivas, las oraciones conocidas como judío que solía hacer, sino de esa preparación de cuál es la buena voluntad de Dios para conmigo a partir de ahora. Y efectivamente, conforme Dios le responde a través de Ananías, Pablo se proyecta a ese gran ministerio que conocemos a través de las Escrituras. Pablo pasaba largas horas en oración, seguramente, pero eso no era lo más importante. ¿Cuánto tiempo? Aunque es necesario que pasemos tiempo delante de Dios. Lo más importante era la profundidad de sus oraciones, la convicción que había que se expresaba a través de lo que él oraba. Vuelvo a insistir, si usted pudiese tomar en las diferentes epístolas los pasajes específicos, los momentos específicos en que se muestra a Pablo orando por cada una de esas diferentes comunidades o las cartas personales por cada uno de aquellos hombres, usted encontrará que sus oraciones son muy, muy profundas. No son oraciones simplemente para resolver aquellos asuntos que hay en la vida necesarios, sino para que Dios diese revelación y conocimiento. La oración finalmente va a revelar en la vida de un cristiano cuál es su condición, porque es a través de lo que expresamos que damos a conocer lo que hay en el corazón. Cuando uno escucha una oración, uno puede mirar el nivel de dependencia que esa persona tiene de Dios.
también podemos expresar a través de nuestras oraciones el nivel de conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, porque se basa nuestra oración en lo que Dios ha dicho y en sus promesas. Y también podemos entender a través de nuestras oraciones la preocupación que manejamos por otras personas. ¿Por qué? Porque también encontramos esa oración que se llama la oración de intercesión, del poder pedir por otros y sus necesidades. Muy bien, entonces hablemos un poco de toda esa vida de oración de Pablo en una muy específica que fue expresada allí en el libro de los Efesios, en la ciudad de Éfeso. Así que si usted está en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, usted va a poder, si en algún momento lo quiere hacer, del capítulo 1 al capítulo 3, usted va a poder entender que Pablo está hablando en esos primeros 3 capítulos acerca de la identidad, de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Eso es muy importante, lo que somos y lo que tenemos. Hablamos de identidad, para que esta semana de pronto, además del libro de Hebreos que le recomiendo a leer y bueno, obviamente sus estudios personales de la Biblia, usted pudiese leer el primero, segundo y tercer capítulo para saber lo que Pablo a los de Éfeso les está diciendo acerca de lo que somos en Cristo. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 6, lo que Pablo hace es que como consecuencia de entender quiénes somos, nos dice cómo entonces deberíamos actuar. Porque obviamente nosotros actuamos de acuerdo a la identidad que tenemos. Como decíamos desde el principio, si nuestra identidad está perdida, está distorsionada, si hemos vivido de acuerdo a lo que a otros les ha parecido, inmediatamente eso se ve reflejado en nuestras acciones. Por eso nuestras inseguridades, nuestros temores, por eso nos encontramos a veces no pudiendo superar las situaciones de la vida. Pero cuando desarrollamos esa identidad que en Cristo Jesús tenemos, obviamente encontramos el desarrollo de nuestra fe y la proyección de nuestro propósito en la vida. Por eso Pablo entonces estaba orando al Señor en el libro de Éfeso para que ellos entendieran quiénes eran, capítulo 1, capítulo 3, y después del 4 al 6, y cómo debían actuar a la luz de lo que era. Bueno, centrémonos en la oración específicamente. Eso está del versículo 15 al 21 del capítulo 1. Comenzando el libro de Efesios, Pablo les expresa que él ora por ellos y les dice cómo es que él ora por ellos. Lo primero y lo más importante es que comienza en el versículo 16 diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros. Recuerde que decíamos que una vida de oración se va a ver reflejada en el interés por los demás, por su bienestar, porque estén bien, porque estén creciendo en la fe. Y eso en todas las epístolas Pablo se lo expresa a los destinatarios de ellas. Siempre habla de la importancia de estar orando por ellos. Y no como en algunos casos nos sucede que oramos cuando hay problemas o dificultades, sino más bien se centraba en dar gracias a Dios por lo que ya en la iglesia de Éfeso se veía, porque habían empezado a crecer. Muchas veces nosotros nos vemos motivados a la oración, tanto propia como por otros, la intercesión por las dificultades, por las enfermedades, por los problemas, por las crisis. Y no que no lo podamos o debamos hacer, sino que no debería ser lo único por lo que nosotros oremos. Pablo motivaba a la oración de una manera diferente, una manera más sublime, más profunda aún. Y no simplemente una lista de peticiones o una lista de pedidos que pudiésemos expresar. Ahora, él lo expresa desde el punto de vista positivo. Doy gracias a Dios por ustedes. Qué bueno que podamos estar dando siempre gracias a Dios por cada persona, por cada familia, por la comunidad misma, porque estamos creciendo. Dar gracias a Dios porque Dios se está manifestando en nosotros. Pero aún afirmando a través de la oración de acción de gracias lo que no es necesario. Vayamos a los versículos entonces 16 y 17 y completemos. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, pero luego agrega diciendo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si ustedes miran esa porción de ese capítulo 1 del libro de Efesios, comienza con un título y es orando por eso, por sabiduría y revelación. Y efectivamente una de las cosas que Pablo sabía, muy importantes para nosotros, es tener ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En los versículos que anteceden a este 15 y 16 y 17, los versículos anteriores, Pablo había estado hablando de la importancia de la iglesia
como el cuerpo de Cristo. Usted puede leer esos primeros versículos y Pablo da gracias a Dios por ese cuerpo de Cristo, la iglesia. También habla de cómo esa iglesia había sido redimida, rescatada por la sangre, por el sacrificio de Cristo Jesús. Oiga bien, la iglesia de Dios Padre, rescatada por el Hijo, pero también la iglesia que es cuidada, que es guardada, que es sellada de alguna manera por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo porque estamos hablando de ese Dios trino que interviene en la iglesia, que está sobre ella. Y Pablo sabe que efectivamente la iglesia rescatada por la sangre de Jesús, protegida por el Espíritu Santo, es una iglesia que necesita ahondar cada vez más en el conocimiento de Dios. De los estudios más hermosos que hay en la Biblia es precisamente acerca de Dios, acerca de su obra y de cómo el Espíritu Santo la aplica a nosotros. Dios, la teología, acerca de la obra de la salvación a través de Cristo, la soteriología y finalmente acerca del Espíritu Santo, neumatología. Para nuestros estudiantes que durante este tiempo estuvieron en la academia, en estas primeras materias que hemos estudiado en este año, dos de ellas, la salvación, doctrina de la salvación, soteriología, y la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, son fundamentales, son bases, son piedras de esas que llamaban los constructores las piedras básicas sobre las que la edificación se sostiene. Y nosotros debemos comprender esas verdades. Y esas verdades las comprendemos tanto de la salvación, tanto de Dios, por la revelación que el Espíritu Santo, como maestro, nos da. Recuerde que la Biblia dice que ninguno de estos hombres que escribieron por simplemente su propio capricho o voluntad, sino que todos fueron divinamente inspirados para que plasmaran a través de sus escritos qué era el conocimiento de Dios y de su buena voluntad para con nosotros. Y el que los inspiró a ellos fue el Espíritu Santo. Así que el mejor maestro de lo que podemos nosotros en la Biblia encontrar es el mismo Espíritu de Dios. Él es el que da revelación en el conocimiento de Dios. Y vamos a estar trabajando este tema del Espíritu Santo seguramente porque es uno de nuestros ejes transversales más seguido. ¿Por qué? Porque Él es el que nos lleva no solamente a conocerlo, sino también a conocer quiénes somos, cuál es nuestra herencia y cuál debe ser nuestra proyección hacia el futuro como hijos de Dios. Muy bien, el Espíritu Santo estaba allí abriendo entonces los ojos. ¿Pero cuáles ojos? Dice en el versículo 18 que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y es interesante mencionar esto, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ser intelectualmente brillante no garantiza que habrá una comprensión de la absoluta verdad espiritual. Tengamos eso muy en cuenta. Porque a veces pensamos que son las personas que tienen una mente de esas brillantes, una mente de esas capaces de entender cosas profundas, las que van a conocer a Dios y su voluntad. Porque recuerde que esto no se trata de nuestra capacidad mental, esto se trata de nuestra vida espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. No dice que el Espíritu Santo trae estas verdades espirituales y las coloca en la comprensión de nuestra mente, sino que las baja a lo profundo de nuestro espíritu para que se vuelvan convicciones personales. De ahí que Él exprese que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y esto tiene que ver más con la comprensión de nuestro corazón. Y llámelo así, nuestro corazón, aquello más profundo, mucho más profundo que nuestra capacidad de entender racionalmente. No estamos hablando de la mente, estamos hablando del espíritu. En 1 Corintios, en el capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, y hago este paréntesis dentro de esta carta de los Efesios, para mencionar algo que él expresó que nos ayude a entender que efectivamente para comprender estas profundidades de la voluntad de Dios nos es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2, del 9 al 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Oiga bien, cosas que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni en la mente de los hombres han llegado, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese es uno de los versículos más claves, más importantes que hay en la Biblia. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Porque esto no se trata de nuestra capacidad personal, sino se trata de la revelación que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Por eso cuando Pablo ora por esta iglesia, dando gracias a Dios por lo que ya Dios está haciendo en ellos,
ora por esa comprensión espiritual, esa comprensión que convierte en realidad todo aquello que la palabra de Dios nos comunica. Y recuerde que el apóstol Juan había dicho, si conocen la verdad los va a liberar. En la medida que por el Espíritu Santo entendamos las cosas que Dios nos ha dado a conocer, seguramente experimentaremos una mayor libertad en lo que somos y en lo que haremos. Muy bien, ¿por qué muchas veces nos encontramos en la Biblia, en la vida nosotros, dándole respuesta, dándole cuestionamiento a preguntas que quisiéramos encontrar en la Biblia? Muchas veces yo he encontrado con cristianos que después de muchos años siguen preguntando las mismas cosas una y otra vez. Y muchas veces usted se encuentra en ese plan de ¿por qué yo tengo este pensar y esta idea y este cuestionamiento y no he logrado poderlo resolver? Y de alguna manera le hemos preguntado, hemos leído. Bueno, puede ser que una de esas razones fundamentales por las que no hayamos llegado a encontrar la respuesta a esa profundidad a través de la palabra de Dios es porque hemos tratado de hacer la comprensión racional de aquellas cosas que no entendemos. Porque es una de las características de nosotros los seres humanos. Y hay personas que tienen aún mucho más afianzada esta característica de todo tener que entenderlo racionalmente para poder aceptarlo. Esta es una de las características propias de los hombres de ciencia, por ejemplo, de los ingenieros. Ellos necesitan tener un proceso claro, definido, para poder tener el nivel de comprensión en esa área específica. Y a veces nosotros aplicamos este mismo concepto de las cosas espirituales. Yo tengo que entenderlas para poder aceptarlas, asimilarlas. Y la verdad es que muchas veces nos encontramos con que hemos insistido y no hemos encontrado respuesta. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente ir a lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y en lugar de devanarnos nosotros tratando de comprender, más bien hacer la oración que Pablo está haciendo aquí. Señor, danos la revelación y el conocimiento a través de tu Santo Espíritu. Es acudir al Espíritu de Dios. Y seguramente la próxima vez que usted vaya a la Biblia y le pida al Espíritu Santo que le permita entender aquellas cosas que allí están para responder a nuestras inquietudes, el Espíritu Santo va a actuar. Eso no quiere decir que en una pasada entonces ya va a tener respuesta a todas las preguntas, sino que cada vez que se acerque usted a las Escrituras, usted le pueda pedir al maestro de ellas, el mismo Espíritu Santo, que le permita entender y conocer. Porque mire, no importa si es una persona que no tiene su capacidad visual para poder leer, o una persona que no tiene la capacidad intelectual para poder leer, que no pueda entender las cosas de Dios. Porque allí dice que cosas que no han subido, que no han visto, que no han oído y que no ha subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. No está hablando de las capacidades ni físicas ni cognitivas. Está hablando de esa capacidad espiritual donde Dios abre allí los ojos del entendimiento para poder entender. Ahora, con esto no estoy diciendo que los que nos enseñan, los líderes, los maestros o los cursos a los que asistimos o los seminarios no tienen su lugar y su importancia. Claro que sí, pero no nos debemos quedar simplemente con ello, sino permitir que sea el mismo Espíritu de Dios que usando estos diferentes elementos, personas o momentos o tiempos o estudios particulares, nos vayan revelando entonces estas verdades. Hay que dedicarle el tiempo a la lectura y estudio de la Biblia. Durante esta semana en el ayuno estuvimos hablando de la importancia de centrarnos en la doctrina. Los discípulos vieron muchas actividades por realizar. Había muchas cosas que atender. La iglesia creciente tenía necesidades y más en condiciones que no eran las favorables. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos se dedicaban a dos cosas fundamentales: oración y el estudio de la palabra de Dios para comunicarla. Y mientras tanto, los famosos diáconos que comenzaron en el libro de los Hechos en el capítulo 5, 6, ellos asumían la responsabilidad de cubrir las diferentes necesidades de la iglesia. Porque las actividades no nos pueden impedir las dos cosas más importantes, que sea el estudio de la Biblia y la oración conforme a ella, que obviamente bajo la guía del Espíritu Santo encontramos que son nuestros ejes transversales de toda actividad. O sea que podemos orar a Dios manifestándole nuestra dificultad de comprender y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe, que nos revele a nuestra mente y a nuestro corazón lo que debemos allí entender.
En ese versículo entonces comienza diciendo que él pide a Dios que le dé revelación en el conocimiento, pero luego da la razón y propósito. No es para volvernos altivos y orgullosos, creyendo que ya no sabemos todas las cosas y que tenemos más autoridad que cualquiera. Mire lo que dice en el versículo: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa es la razón de pedir a Dios que nos dé revelación. No tanto para nosotros esbozar nuestro ego a través de ello, mostrar quiénes somos a través de ello, sino para que comprendamos cada vez más cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. La verdad es que tenemos que decir, no toda la revelación de Dios está en las Escrituras. La Biblia misma dice que las cosas que han sido reveladas, o sea, que aquellas cosas que están en la Escritura fueron las que Dios reveló, pero que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, porque no podríamos nosotros llegar a pensar que todo el conocimiento de Dios y su voluntad han sido revelados en estos 66 libros que tenemos en la Biblia, sino aquellas cosas necesarias para la salvación y las que son prácticas para vivir una calidad de vida espiritual y también humana, y de cómo podemos agradar a Dios. Eso sí se encuentra claramente revelado a través de la Biblia. Hay muchas personas que se dedican a escudriñar las Escrituras para encontrar esos secretos que le pertenecen a Dios, en lugar de ir a buscar la palabra de Dios para aprender lo suficiente y necesario con respecto a nuestra salvación, a cómo vivimos esta vida que nos queda terrenalmente hasta nuestro futuro encuentro con Él, la calidad de nuestras relaciones con otras personas, agradando a Dios en ello. Y para eso es que está la Biblia. Ahora dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Llegará un día en que el Señor Jesús retome, obviamente, toda la posesión del universo, todo lo que había sido creado. Recordemos que cuando hemos hablado de esta necesidad de la salvación es porque el hombre, aquello que le fue encomendado, finalmente lo entregó en manos del enemigo. Y Dios vino en Cristo Jesús para rescatarnos y finalmente rescatar todas las cosas como eran desde el principio. Único propietario, Dios su creador. En ese sentido, todavía no lo vemos, todavía no hemos podido concretar que todas las cosas estén bajo su potestad y dominio. Pero sabemos que en algún momento, en el futuro, Dios las va a rescatar. Veamos el versículo 19. Y dice allí en el versículo 19, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Muy bien, aquí la palabra poder, en esa quiero centrarme un poco en esta última parte de nuestro estudio, la palabra poder. Porque la vida de un cristiano, cuando encuentra quién es en Cristo, cuando descubre su identidad en Cristo, obviamente tiene que transformarse en una vida de poder. La operación del poder de su fuerza opera en aquellos que en él creemos. La palabra poder aquí tiene una connotación en su origen que dio lugar en el tiempo a la dinamita, la palabra dinamita. Obviamente tendremos que hacer un recuento un poco para entender que no es que el apóstol Pablo haya escrito la palabra poder pensando en dinamita, sino que él habló de la palabra poder y luego en el tiempo, en 1847, cuenta la historia que un italiano de apellido Sobrero, él inventó la nitroglicerina y que era un potente producto que se podía usar precisamente con este fin de llegar a utilizar su potencia, su capacidad. Pero de pronto el problema con la nitroglicerina es que era muy inestable. Los cambios de temperatura, los movimientos bruscos hacían que explotara y entonces se volvía inmanejable. Pero más adelante Alfred Nobel, a quien su papá le había enseñado mucho acerca de estos productos explosivos, dice que conoció a este italiano de apellido Sobrero y entre los dos empezaron a darle el uso adecuado a ese poder que había en la nitroglicerina. En 1856 dice que levantaron un laboratorio en Estocolmo y empezaron a hacer las pruebas de cómo hacer que ese poder que había en esa nitroglicerina fuese controlado y poder manejarlo adecuadamente. Allí es cuando él forma una pasta de una materia porosa
que permitiese que fuese fácilmente manipulable y transportable la nitroglicerina. Esa nitrocelulosa que había, ese poder que había, cómo había un elemento que lo podía hacer fácil de manejar. Así fue como se le dio el nombre a ese elemento de la dinamita. Ahora, pensemos que Alfred Nobel en ese momento pensó en qué palabra usar para definir ese poder tan grande que había allí. Y el que encontró fue ese, dinamita, pero esa viene de la misma palabra que la Biblia utiliza para hablar de el poder que hay de Dios para nosotros. Ahora, estamos hablando proporcionalmente, porque aquí hablamos del poder de un elemento que conocemos. La nitroglicerina, obviamente bajo este conducto que podía permitir ser manejado, manipulado, es lo que nos permite las grandes excavaciones, la construcción de carreteras, las demoliciones, en general de cualquier obra pública que requiera movimiento de masas rocosas, allí está presente la dinamita. Pero lo que tenemos que ver detrás de eso es que él, cuando pensó en esta capacidad, pensó en esa palabra, poder, que en la Biblia se expresa para aquellos que en Cristo Jesús creemos. Ese es el poder del cual habla la palabra de Dios, ese poder que es capaz de remover. Ya no estamos hablando de las cosas físicas, sino aún de remover el cielo y la tierra, el poder que existe en los cristianos. No solamente nos es suficiente saber quiénes somos, sino qué poder nos ha sido dado. Y ese poder está en el Espíritu Santo. Ese poder es tan grande que en el versículo 20 Pablo dice, ese fue el poder que levantó a Cristo de los muertos y le llevó y lo sentó en lugares celestiales. Haga, por favor, en un momento, haga esta imagen. ¿Cuántas veces nosotros desde, obviamente, por allá del año 60, cuando se empezó a hablar de la importancia de ir a la luna y que necesitábamos una nave espacial que pudiese llevar a los hombres a la luna y regresarlos? Proyecto que se concretó en 1968. Este cohete que llevó a la luna a los hombres y luego lo regresó a la Tierra. Pero si usted se acuerda de las imágenes y obviamente ha seguido luego con los transbordadores y todo este tipo de naves que el hombre ha creado y diseñado para llevarnos al espacio, solamente que usted pensara en ese momento cuando se accionan los motores de estas grandes naves e inmediatamente empiezan a elevarse de unos volúmenes de toneladas de peso y empieza a elevarse hasta que finalmente lo vemos desaparecer en el cielo. Obviamente, allí estamos hablando de un poder que tiene para levantar esa nave, para llevarla y luego igualmente ese mismo poder regresarla a la Tierra. Muchos de estos intentos fueron fallidos, pero conocemos de esos intentos como el caso específico de Apolo, que llegó a la luna y regresó. Cuando hablamos de ese poder que puede elevar una masa tan pesada y llevarla hasta el espacio, no es ni siquiera comparable con el poder que sacó a Cristo de entre los muertos y luego lo llevó no al espacio, sino a los cielos, porque eso es lo que Pablo está diciendo. El poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y llevándolo y sentándolo en lugares celestiales. Porque una de las cosas importantes para nosotros es entender que esas mismas verdades son las verdades que se aplican al cristiano. Por eso el apóstol Pablo también dice que es importante que si nosotros en Cristo Jesús creemos, las cosas celestiales son las que busquemos, porque estamos juntamente sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quienes estuvieron durante este tiempo en nuestro estudio de la doctrina de la salvación, recordarán que eso estuvimos hablando, de que nosotros en Cristo nos identificamos a tal punto que lo que es verdad en Cristo es verdad en nosotros. Y si el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales, ese mismo poder nos eleva a nosotros por encima de toda circunstancia. Y efectivamente un día estaremos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa realidad es una realidad que ahora está vigente en el Espíritu Santo. Por eso un cristiano que conoce su identidad, un cristiano que sabe quién es y sabe qué poder reside en él, es un cristiano que es capaz de transformar a su alrededor. Piensa en la dinamita. ¿Cuántas montañas no han sido voladas por dinamita para dar lugar a una carretera, a un túnel, a un espacio? ¿Por qué? Porque ese es el poder que tiene de remover lo que aparentemente era imposible. Y hoy cerremos nuestro estudio que hemos estado desarrollando durante este mes de marzo, hablando de nuestra identidad en Cristo, no solamente en lo que somos,
sino en la capacidad que en nosotros fue colocada. Y esa capacidad es la capacidad del Espíritu Santo. Y efectivamente así termina esta oración de Pablo, hablando de que Dios en Cristo Jesús, en la iglesia, tiene este poder a disposición para que llevemos a cabo su buena voluntad agradable y perfecta. Finalmente todos estaremos, como lo expresan los versículos 21 al 23, estaremos todos reunidos cuando el Señor haya sometido todas las cosas bajo sus pies y allí esté la iglesia juntamente con él. Pero eso no es solamente un evento futuro, sino que ese poder está en nosotros, así como estuvo en Cristo Jesús el día de la ascensión tan importante que lo subió, que lo llevó, que lo sentó en lugares celestiales. Ese mismo poder está vigente en nosotros. Por eso nos es muy importante que nosotros entendamos lo que dijo Cristo Jesús a través del evangelista Juan. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos grandes retos, grandes desafíos de salud, económicos, laborales, relacionales, sociales, mundiales. Tenemos retos que de alguna manera cuando nos enfrentamos a ellos nos encontramos estamos limitados, en nosotros no hay capacidad de cambio para esto. Pero en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, muchas de estas cosas serán transformadas en la misma medida en que nosotros actuemos con la convicción de lo que somos y de lo que en Cristo Jesús tenemos. Por eso es tan importante esta oración de Pablo, para que Dios les dé revelación y entendimiento de todas las cosas que en Cristo Jesús ustedes tienen, dijo él. Con esa verdad, con esa revelación, con ese conocimiento, obviamente la iglesia de Éfeso, como cualquier otra iglesia, no tendría impedimento para dar a conocer estas verdades fundamentales de la salvación de Dios a los hombres. Así que cerrando marzo, no solamente es saber quiénes somos, sino qué poder hay en nosotros para que actuemos, para que vivamos, como dice el mismo apóstol, en Cristo Jesús como más que vencedores. Vamos a orar por esas circunstancias y esas situaciones que muchas veces nos tienen limitados, que no nos permiten avanzar. Pueden ser situaciones de salud. Quisiéramos experimentar esa salud para poder avanzar en estos proyectos que Dios tiene en nuestras vidas. Pueden ser situaciones de tipo emocional en nuestras vidas, bloqueos emocionales que vivimos. Pueden ser situaciones que no nos han dejado liberarnos de fracasos del pasado. Y ahí nos quedamos enredados pensando que eso fue ya lo último, no hay nada más después de eso. La Biblia dice que el poder de Cristo Jesús por el Espíritu Santo nos permite avanzar. Y en todas aquellas cosas que pudiésemos encontrar obstáculo e impedimento, encontramos más bien que se vuelven la oportunidad para ver el poder de Dios operando. Pablo lo decía acerca de su propia experiencia. Y hagámoslo nosotros. Él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar de Dios, ni tampoco persecución, hambre, desnudez, me podrán limitar para ver ese poder de Dios en mi vida. Y dígaselo a Cristo Jesús en su oración. No hay nada que me pueda limitar experimentar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Por eso oro como Pablo, que me des espíritu de revelación y de conocimiento por el Espíritu Santo a través de tu palabra de lo que soy y de lo que en Cristo Jesús tengo. Dígaselo al Señor, pídaselo, porque obviamente dice el Señor que cuando no pedimos no recibimos, o que pedimos mal, estamos solamente encargándonos de la comida, el vestido, cosas que ya el Señor ha dicho que Él se encargará de ellas. Oremos por aquellas que nos pide que tengamos en cuenta en nuestra oración. Cada vez que usted se acerca a la Biblia en estos días, en esta oportunidad que tenemos en esta semana de recapacitar sobre la obra de la salvación de Cristo Jesús, digan, Espíritu Santo, revélame estas verdades, muéstrame la profundidad de lo que tú a través de ellas nos quieres dar a conocer, para que mi propia vida, Señor, tenga un giro, un cambio, una transformación poderosa y pueda vivir en los estándares, en la medida de lo que Dios quiere llevarnos a vivir. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias porque hemos cerrado este mes. Te damos gracias porque hasta aquí está nuestra última reunión de este mes. Podemos darte gracias que has estado con nosotros y que estas situaciones y circunstancias que nos han rodeado no nos han limitado. No las desconocemos. No queremos negarlas, pero no nos van a limitar para experimentar
tu gracia y tu poder, levantándonos como a Cristo Jesús de entre los muertos, llevándonos a disfrutar de las cosas celestiales que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, porque tu palabra nos dice que así es, y lo que ella nos dice, eso nosotros creemos. Te doy gracias por cada persona, familia, por cada grupo donde están reunidos, Señor, que tu poder, como en el libro de los Hechos encontramos, descienda sobre sus vidas. En este caso, que el poder que hay en ellos, Señor, fluya a través de sus vidas. Y que ese poder, esa dinamita que hay para mover circunstancias, condiciones y momentos en la vida, Señor, se manifieste a través de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por ello. Amén, Señor, y amén. Muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por cerrar este mes, nuestro mes de marzo, y estar comenzando este mes de abril ya a partir de esta semana. Les invitamos nuevamente, el día martes tenemos el ayuno común y corriente a las 12 y a las 6, y el día jueves, viernes y el próximo sábado estaremos en horario de 5 a 6 de la tarde, jueves, viernes y sábado, para hacer la celebración de nuestra Semana Santa. Les invito entonces nuevamente a leer el libro de Hebreos, que en este tiempo Dios nos hable a través del libro de Hebreos, porque nos habla allí de la obra de Cristo Jesús única y suficiente que estamos recordando.